El Rosario, basado en una experiencia anónima. Mi abuela murió hace algunos años. Ella le heredó a mi mamá un rosario que supuestamente había pasado de generación en generación. A decir verdad, se veía bastante antiguo. Las perlas de gloria del tramo libre eran de hueso. Se encontraban bien cuidadas y casi uno podía decir que era nuevo y de resina por lo brillante que estaban. Casi era un secreto guardado el material de esa parte del rosario por otro lado. Las demás cuentas eran de madera bastante oscura sin llegar a negro. Podría decir caoba, pero me vería ignorante el querer decir que eran de ese árbol. También tenía su propio morralito en el cual se podía guardar. Era un costalito de color rojo de terciopelo con las siglas DAL, las cuales pienso yo son de un antepasado mío. Estaban bordados con delicadeza en un hilo rojo bastante lustroso. Desde que mi mamá tenía ese rosario nunca nos dijo el por qué. Pero cada noche, exactamente a las 8 de la noche, se ponía a rezar constantemente. Sonará redundante, pero es que de verdad no sé cómo expresarlo. Repasaba con ese rosario entre sus dedos, repasando los dedos 3 o 4 veces por la noche. Decía el Padre Nuestro, el Ave María, la palabra de gloria y se repetía uno al terminar el otro. Casi automatizado en un leve tono de voz, casi un murmullo o un suspiro. No había día en que no lo hiciera, incluso en las vacaciones. Sonará raro, pero puntual comenzaba a rezar. Si había una fiesta, se apartaba un cuarto o incluso se retiraba al carro siempre a rezarlo. Lo hacía 2 o 3 veces. Siempre a las 8 en punto comenzaba con el Ave María. Ya sabíamos que le daría varias vueltas, así que la dejábamos en paz. Noche tras noche se podía escuchar el murmullo 3, 4, hasta 5 veces antes de cenar. O dormir dependiendo de la hora en la cual llegáramos del trabajo mis hermanos y yo. Siempre al llegar sabíamos que ella estaría en su recámara sentada en su cama rezando, pero no por ello dejábamos de avisar. Ahora que me acuerdo, cada vez que ella hacía eso olía a manzana con canela. Siempre me preguntaba dónde ponía el incienso. Y ahora sé que era la espiritualidad de mi madre lo que daba ese aroma. Perdón si sueno como una loca a estas alturas. Pasaron los años y mi madre comenzó a decaer en salud. Era normal porque había llegado a los 90 años. De todas maneras sentíamos que era una mujer fuerte. Solo que tarde o temprano siempre llega ese día en que nos rehusamos a aceptar como hijos devotos a su familiar. En su lecho de muerte mi madre me heredó el rosario que apreciaba y que con tanto fervor cuidaba. Con cansancio en su rostro me decía que tenía un peso muy grande, pues me había dado el objeto familiar y tenía que cuidarlo. Me dio la instrucción que religiosamente a las 8 de la noche tenía que rezar. Eso le pesaba aún más que dejarnos cuidando el objeto, puesto que yo no era una persona muy creyente o religiosa. Con tal de que se fuera en paz, le dije que iba a intentar cumplir con la tarea que me estaba dando, preguntando que si no podía también algún otro hermano hacerlo. Respondió ella cansada que sí, pero que lo ideal es que fuera yo, porque a mí me lo estaba dando la mano. Y así de entre las cosas que tenía en el cajón del buró sacó el costalito rojo con el rosario. A las 8 en punto rezó una última vez y me lo entregó. Esa noche mi madre murió tranquila con la conciencia de que yo seguiría con la tradición. Llevamos a cabo el velorio que duró un día completo con su respectiva noche, y yo con mi dolor que tocaba consolar también al resto de mis hermanos y familiares. Por el ajetreo y las preocupaciones del trámite del velorio y contestar preguntas de unos familiares curiosos, se me olvidó rezar a las 8 de la noche. Me di cuenta cerca de las 10, pero no presté importancia. Pensé que era más importante despedir a mi madre y atender a todos aquellos que nos acompañaban esa vez. En el velatorio las luces comenzaron a parpadear cerca de las 12. Había afuera entonces una tormenta bastante fuerte, de esas que decían las abuelitas se llamaban trombas. Los vidrios vibraban por el aire tan fuerte y el golpe del agua. Esto sí nos empezó a asustar un poco. Pensamos que en cualquier momento iba a salir volando, pero así como llegó la tromba, de un momento a otro se fue. Luego se empezó a sentir mucho frío.
por lo que pedimos que por favor apagaran el aire acondicionado. Los empleados, que eran bastante amables, se comprometieron a revisar la temperatura del lugar para que estuviéramos en una agradable estancia. Así pasamos algunas horas entre frío, los sollozos y los lamentos de todos los dolientes. Cuando se hizo el cambio de turno del personal del velatorio, nos dijeron que no era posible que tuviéramos tanto frío, puesto que el aire acondicionado estaba apagado desde las 6 de la tarde. Nos causó extrañeza, pero luego dijimos que tal vez era causa de la tromba por alguna especie de explicación. Pero igualmente los empleados nos dijeron que esa noche no había llovido, ni siquiera había rastros de charcos. El cielo de hecho estaba despejado y se podían ver las estrellas. Teníamos mucha suerte porque era una noche limpia. No quisimos decir ya nada para no asustar a los demás que estaban con nosotros. Entre todos los hermanos cruzamos miradas y decidimos hablar de otras cosas. Entre las 4 y tal vez las 5 de la mañana, cuando ya estábamos solamente mis 2 hermanos y yo con el cadáver de mi madre, comenzamos a escuchar que alguien rezaba Padre Nuestro que estás en el cielo. Su voz era muy baja, imperceptible, y de momento pensamos que era alguno de los dolientes. Quizás alguno de la capilla de al lado. No queríamos interrumpir el rezo, pues llegó un momento en aquel susurro nos recordaba a mi mamá de manera inconsciente. De pronto el rezo se detuvo. De nuevo sentimos ese frío como si hubieran prendido el aire acondicionado. Jalamos los abrigos y suéteres y todo aquello nos ayudaba a taparnos. Luego los tres nos sentamos en el sillón que estaba a los pies del ataúd de mi madre, uno al lado del otro para guardar el calor que todavía sentíamos. Se nos hacía eterno el amanecer, pues era temporada invernal y tardaba más en llegar el sol. Quiero decir que a pesar de haber sido invierno, eran de esos últimos años donde el calor se disparó que parecía más primavera. Pero solo en la capilla estábamos a 3 grados. Como sea, aguardamos hasta que empezó a llegar el personal del velatorio para llevar a mi madre a enterrarla. De manera curiosa, la temperatura de la capilla estaba a 21 grados. Cuando llegamos al panteón, dijeron que querían rezar el Padre Nuestro una última vez, antes de despedir por completo a aquella señora que nos había dado la vida. Entonces busqué entre mis pertenencias y saqué de una bolsa aquel costalito rojo. Comencé a rezar con mis fallos y tal vez en desorden porque, repito, yo no era nada devota y solamente aprendí lo que me había enseñado el catecismo, así como lo poco que había escuchado de mi madre cada noche. Entonces pedimos el último adiós y la enterramos. Invitamos a los presentes que nos acompañaban al novenario en esta tradición que se hace aquí en México. Para los que no sepan, el novenario es un ritual en el cual se reza por 9 días al difunto para que encuentre la paz. El último día se levanta la cruz, o al menos eso era lo que me llegó a explicar mi madre. Como yo no solía hacerlo, le solicité a una de mis amigas de mi mamá que le fuera a rezar. Y ella me dijo a las 8, ¿verdad? Como le gustaba a tu mamá. Le comenté que a esa hora no podía, puesto que tenía que ir a la oficina a trabajar. Mis hermanos salían igual hasta las 8 o 8:30. Llegaban a la casa a eso de las 9, por lo que esa hora sería mejor. Justo una hora después de la hora de mi madre. Cuando me despedí, pude ver a una de mis tías a lo lejos que me hacía una seña con la mano para que me acercara. Al hacerlo ella, de manera suavecita, se aproximó a mi oído y me susurró: «Se has estado rezando a las 8 de la noche, ¿verdad?». Yo, para evitar problemas ese día, que fue muy pesado, le dije que sí. Que no se preocupara, seguiría llevando las reglas de mi madre al pie de la letra, pero que si quería ella podía quedarse con el rosario para seguir con la tradición, que por mí no había problema alguno. Ella negó con la cabeza, seguido de decir que ese rosario me lo había heredado ella, y debía respetar la voluntad de la difunta. Agradecí sus palabras y me retiré a mi casa porque estaba muy cansada. Lo que más quería era estar en soledad. Y es que la verdad, la que vivía con mi mamá era yo, y pensar ver su cuarto vacío sin escuchar el ruido en la casa me sería extraño. Cuando llegué, lo primero que hice fue aventar los zapatos y la chamarra. Subí las escaleras a mi habitación y pasé por la puerta del cuarto de mi mamá. Lo abrí despacito, como buscándola, porque mi mente se aferraba que todavía ella estaba ahí.
Sin embargo, el golpe de realidad fue más grande, pues el cuarto estaba vacío y frío. Con un vuelco en el estómago cerré y me fui a mi cuarto. Me cambié de ropa entre sollozos y me estaba guardando para cuando estuviera en soledad y me recosté un momento. Me ganó el cansancio y sé que dormí un rato y en ese tiempo tuve sueños muy extraños, en los cuales veía a mi madre decir que tenía que rezar puesto que él nos estaba observando. Quería llevarse a alguno de nosotros. Yo no entendía a lo que se refería preguntándole quién era él, pero ella solamente me miraba con horror y me suplicaba que tenía que rezar. Fueron sueños intranquilos, fríos y bastante agitados, en los cuales también llegué a ver un sujeto de negro que nos observaba desde lo lejos. Podría decir que fueron de las peores pesadillas que he tenido. Cuando desperté ya había oscurecido, pero todavía era lo suficientemente temprano como para irme a la oficina. Había metido incidencias de falta por el funeral. Le hablé a mis hermanos y les comenté sobre lo que había soñado. Se burlaron de mí y me dijeron que era pura superstición de nuestra madre. Que en alguna reunión familiar les había contado a ellos que mi familia había hecho un pacto con el diablo. Y por eso nos estaba yendo tan bien en varios aspectos y tenemos una buena posición económica. Pero que este pariente traicionó el pacto y que el rosario fue hecho como sacrificio para evitar que nos caiga infortunio. El rosario estaba hecho de los huesos de la mujer de ese pariente que había hecho el pacto, y que las perlitas eran del árbol donde se había llevado a cabo. Pero que no me espantara, remarcaron, que era pura y mera superstición. Que si hubiéramos tenido pacto con el diablo ya mínimo nos hubiera pasado algo terrible. Eso me relajó puesto que sentía que tenía razón. Nunca nos había pasado algo malo o terrorífico, y siempre habíamos estado felices y sanos todos. Así que les comenté de nuevo que el novenario se iba a llevar a cabo a las 9 de la noche en la casa, que si podían salir más temprano y se adelantaran a preparar el café y los panes para los que iban a llegar. Doña Catarina iba a llevar a cabo la ceremonia, pero yo intentaría llegar un poco antes para ayudarles. Así llegué a mi trabajo y todos mis compañeros me dieron el pésame. Sin embargo, cuando iban a dar las 8, aproximadamente 20 minutos antes, algo en mí me dio un escalofrío. Metí la mano en la bolsa de mi pantalón y allí estaba el rosario. Parecía que de manera involuntaria me jalaba para que rezara. En ese momento llegó mi jefe y me encargó unas cosas. Saqué la mano de mi bolsa con rapidez y tomé los documentos que tenía que transcribir. He de decir entonces que la hora se me pasó de nuevo, pero no le presté más atención porque tenía a mi jefe llamando cada cierto tiempo. Sabía que tenía que llegar a buena hora para recibir a todas las personas que iban a rezarle a mi madre ese día. Me puse a escribir más rápido de lo que lo solía hacer y entonces dejé los documentos en la oficina de mi jefe, el cual se despidió de mí de manera amable y me dijo que ya era la última del piso. Que me fuera con cuidado, pues al ser tarde ya estaba solitaria la calle. Le dije que no había ningún problema, que podía cuidarme sola y el carro lo había dejado en el estacionamiento de la compañía. Así que nuevamente me dio el pésame y me retiré. Me subí al elevador, el cual rechinó de una manera muy fea en el piso 10. Me espanté pensando que me iba a quedar ahí atorada, pero no. Solamente de momento fue el ruido. Por fortuna me dejó en el piso donde estaba mi carro y yo podía verlo desde la entrada del elevador. Estaba hasta el fondo, bastante lejos del acceso a las oficinas. Lo peor de todo es que estaba solo como esperándome. Y entonces, como ya me había acostumbrado en esos días donde llegué a salir de madrugada, caminé a paso veloz con apuro. Cuando llegué a la mitad del estacionamiento, comencé a escuchar unos pasos que iban detrás mío. De momento pensé que tal vez era alguno de los mensajeros, puesto que también en ese piso llegaban a dejar las motocicletas, solamente que en un espacio especial que estaba casi por la rampa de salida. Cuando volteé para decir las buenas noches me di cuenta que no había nadie. Sin embargo, los pasos los escuchaba en el piso que estaba bien iluminado, pero no había nadie caminando. Solo solté un leve grito y corrí al carro para abrirlo con bastante nerviosismo. Me costaba trabajo incluso respirar. Esos pasos se acercaban cada vez más a mí.
No se escuchaban como zapatos normales, se escuchaban como si estuvieran casquillos y eso con más razón me dio miedo. Pensaba que tal vez era alguna especie de asaltante o agresor. Cuando casi podía sentir los pasos atrás de mí es cuando pude abrir el carro y me subí. Cerré la puerta y en ese momento dejé escuchar dichos pasos. Estaba todo en silencio. Entonces pensé que tal vez era la historia que me había contado mis hermanos sobre el rosario, el diablo y la familia. Todo eso me había sugestionado. Al final de cuentas son historias que se dicen entre las generaciones. Recordé la vez en que una compañera dijo que su abuelo había hecho un pacto con el charro negro, pero nadie la había tomado en serio puesto que le habían diagnosticado una especie de demencia senil a sus apenas 35 años. Creo que eso era lo más raro. Respiré profundo, encendí el carro y puse la radio. Una música bastante alegre estaba sonando en la estación, aunque parecía no tener buena recepción puesto que de vez en cuando se escuchaba interferencia. Comencé a manejar bajando los pisos del estacionamiento uno tras uno hasta llegar a la calle. Tomé el segundo piso del periférico cuando llegué a uno de esos entronques nuevos. Ahí vi por el retrovisor lo que parecía ser un hombre que iba sentado en el asiento trasero. El espanto hizo que frenara de tajo haciendo que el carro se jaloneara un par de veces. Se apagó por completo y me pegué contra el volante puesto que no se activó la bolsa de aire. Nuevamente estaba sola en el tramo del periférico y no llegó ningún otro auto. De lo contrario creo que hubiera sido una tragedia. Puse el freno de mano y con miedo volteé hacia la puerta trasera y no había nada. Estaba completamente sola. No había ninguna señal de que alguien estuviera conmigo o incluso que las puertas se hubieran abierto. Todo aún estaba con seguro, lo que traía estaba en su lugar. Esto se lo estaba atribuyendo al cansancio, pues me empezaba a sentir con más miedo. Creía que lo que me habían dicho mis hermanos ya no era solamente una leyenda de viejos. Volví a encender el auto y aceleré para llegar a la casa. Había llegado en 10 minutos a la casa mientras rezaba en desorden el Padre Nuestro. Eran pasado cuarto de la hora de la cita y afortunadamente mis hermanos ya estaban ahí atendiendo a las personas. El rosario ya había empezado y escuchar a todas las personas que estaban ahí rezando mientras otras lloraban y ver a mis familiares. De alguna manera me hicieron sentir menos solitaria. Me sorprendía cómo hablaban las palabras santas a coro llenándome de paz y sabiendo que tal vez eso le ayudaría a mi madre a alcanzar el descanso eterno. Habrá durado aproximadamente una hora dicho rito, más aparte tomando café y recordando los buenos tiempos. Como a eso de las 10:30 me encontraba recogiendo los platos desechables y los restos de las comidas de los invitados. Mis hermanos se habían ofrecido a quedarse conmigo ese día para que no la pasara sola, puesto que si la casa no era muy grande sí se podía sentir ese vacío. Acepté encantada, evitando comentar lo que me había pasado en el auto porque iban a pensar que estaba inventando todo. Cenamos, platicamos de mi madre y de mi abuela. Reímos de lo que habíamos recordado, los buenos y los malos momentos. También lloramos hasta que nos ganó el sueño. Para eso de las 3 de la mañana pudimos escuchar pasos dentro de la casa. Tomé mi celular y les mandé un mensaje a mis hermanos diciéndoles que se estaban escuchando los pasos. A lo que también me contestaron que sí. Mi hermano mayor dijo que iba a salir primero, que aún tenía el bate de béisbol de cuando todavía jugaba en las ligas juveniles, que si era algún ladrón podría pegarle con él. Luego iría mi segundo hermano y al último yo por si teníamos que llamar a la policía. Con un plan de acción salimos de las recámaras a buscarlo. Inspeccionamos cada rincón, cada habitación y nos aseguramos de que las ventanas y puertas estuvieran cerradas. Pero nuevamente la casa estaba sola, y ahora los pasos ya no se escuchaban dentro, sino en la azotea. Pensamos que tal vez era un efecto acústico, y lo que escuchábamos nosotros eran los pasos de los gatos de los vecinos, aunque yo no me quedé satisfecha con esa explicación. Pero era mi ancla para no perder la razón por todo lo que había pasado en la oficina. Así que me fui a dormir con mis hermanos esa noche. A la mañana siguiente pedimos comida, desayunamos y como siempre yo tenía la maña de ir a ver a mi mamá al cuarto para decirle que bajara a desayunar.
Pero de nuevo ese golpe de la realidad llegó de súbito. El cuarto estaba vacío. Sin embargo, me llamó la atención que en la cama se podía ver una especie de bulto, como si ella estuviera ahí acostada. Yo pensé que era una muy mala broma de mi hermano, así que les grité. Les dije que no me sentía a gusto con ese tipo de bromitas y más después del fallecimiento de mi madre. Entré al cuarto y cuando quité las sábanas no había nada. Me sorprendió bastante este hecho y quise justificarlo de que era una bolsa de aire, que tal vez al momento de hacer la limpieza se hizo, pero pareciera como si alguien estuviera ahí acostado. Examiné de nuevo las sábanas y los cobertores que quedaran perfectamente hecha la cama como antes. Me aseguré de que quedara limpia, sin polvo, sin pelusas y lisa, dejando el rosario en la almohada de mi mamá. Luego me bajé con mis hermanos, los cuales me habían extrañados porque había gritado, a lo cual dije que solamente era un descuido mío. Pasaron las horas de la mañana y se fueron mis hermanos. Me quedé todo el día en la casa y decidí apurarme con los preparativos para la noche. Yo los llevaría a cabo puesto que no iba a trabajar ya que pedí días de vacaciones. Por el pan y por los bocadillos que íbamos a dar comí en la calle para no estar todo el tiempo sola. Y aparentemente todo estaba tranquilo. Llegué a la casa y comencé a organizar las cosas. Cuando eran 20 para las 8 pensé en hacer lo que me pedía mi madre, pero decidí pasarlo por alto puesto que me ganaba más el tiempo. Debía tener todo preparado, la comida, los platos, las sillas, todo lo que se iba a necesitar para llevar a cabo el novenario y agradecimiento a las personas. A las 8 en punto, mientras yo estaba en la cocina poniendo el agua para el café, pude escuchar la voz de mi madre que estaba rezando. Pensaba que yo estaba alucinando por la soledad de la casa, pero esa voz se extendía por todo el lugar. En efecto, era la voz de mi mamá que emergía desde el cuarto de ella. Entonces recordé cuando hice la cama y había sacado el rosario para ponerlo ahí ya que tenía miedo de perderlo. Y como un gesto de recuerdo a la memoria de mi mamá, prefería dejarlo donde fue el último lugar donde durmió ella. Subí corriendo a las escaleras, tropezando en el último escalón, pero cuando abrí la puerta el rezo había cesado. Puedo asegurar que pasaron aproximadamente 15 minutos de todo lo que había escuchado. Procesé lo que había pasado e intenté no creérmelo y comencé a entrar en una especie de ataque de ansiedad. El aroma de perfume de mi madre comenzó a inundar el lugar, y entonces me di cuenta de que ella incluso en el más allá seguía rezando. Le hablé a las señoras que irían al novenario y les dije que sí lo podríamos adelantar el día siguiente, que me haría el espacio para rezar a las 8 de la noche para darle descanso a mi madre. También me comuniqué con mi tía para que me dijera el porqué de la importancia del rosario, a lo cual ella me confirmó la historia que le había contado mi madre a mis hermanos, asegurando que por eso es importante rezar, pero más que nada llevar a cabo la última voluntad de ella. Ese rosario estaba hecho especialmente para alejar a aquella entidad que quería llevarse a uno de nosotros. Y siempre uno de la familia tenía que rezar a las 8 de la noche, puesto que se supone que a esa hora hizo el pacto mi antepasado con el demonio. Por eso es que siempre alguien se ha dedicado a rezar minuciosamente a esa hora. En estos 2 días, pese a ser escéptica, renuente a todo esto, mi madre nos estaba cuidando aún rezando la muerte. Que lo que había pasado en el velorio era solamente la manifestación del mal empezando a tocar a la familia. Desde entonces dejé de ser tan escéptica. Comencé a tomar el hábito de mi madre y estar en punto de las 8 de la noche donde sea, en una fiesta, en una parada de camión. Donde sea que me dieran las 8 de la noche comenzaba a rezar el rosario. Después de esto no he vuelto a escuchar a mi madre nuevamente.